de acercarte a conocer el tema. Cuando una cosa la tenemos de cerca y la conocemos, nos gusta mucho más. O sea, está visto que si nosotros empezamos a hablar de las arañas y adoptamos unas arañas, acabaremos viéndoles cosas buenas a las arañas. O sea, incluso esto me recuerda la experiencia aquella en la que se cogían unos sujetos experimentales y se les daba una palabra, ¿no? Por ejemplo, anciano. Escribe frases sobre anciano. Tendrían que escribir frases sobre anciano durante un tiempo y después se les daba un tiempo libre en el que no sabían que se les estaba filmando. Y se comprobó que los que habían estado escribiendo frases libres sobre anciano, en el rato libre, mientras bajaban por la escalera, iban mucho más lentos. Sí. Hacían las cosas con una parsimonia. O sea, el simple hecho de haber pensado en un tema ya te hace simpatizar con el tema. Oye, y ver, incorporar emociones. Chopra, el médico estadounidense de origen indio, él dice, oye, si te quieres hacer rico, no hables de miseria, o sea, habla de riqueza, ¿no? Es exactamente esto. Y es exactamente esto. Oye, tú me estabas sugiriendo algo de los... sí, que hablabais de los ciegos, sí. Y esto me ha recordado con el tema de las emociones, que se ha visto, bueno, hay el debate, ¿no?, de si la expresión emocional es cultural. Sabemos que, por ejemplo, los japoneses expresan mucho menos que nosotros las emociones, y hay culturas que las expresan mucho, y otras que las nórdicas que las ocultan más. Y los niños ciegos sonríen cuando niños ciegos de nacimiento, me refiero. Esa es una de las pruebas de que, aparte de otros estudios que contrastan diferentes culturas, que son las expresiones emocionales vienen congénitamente. Son genéticas. Sí, una disposición inicial, luego, claro. Bueno, a mí eso se desarrolla, las emociones, del niño al adulto. Carlos, Ledoux me decía una cosa tremenda, no sé si la entendí bien, o sea, me decía que en determinadas operaciones en la amígdala, en esta fuente de emociones y de miedos y de pánicos, pueden borrar la sensación de miedo. O sea que una rata o una persona podría no experimentar ningún miedo. Y peor que eso, cuando viera un rostro de otra persona aterrada, no reconocería esta sensación de miedo. Bueno, en el ser humano una cosa es sentirlo y otra cosa, claro, hay una transición del animal a... Bueno, principalmente aquí sale sobre todo el circuito, la parte del cerebro límbico, ¿no? Amígdala. Primero se relacionó con la agresividad y se comprobó en animales, son las experiencias de Kluver y Bucy, que extirpando la amígdala quedaban más dóciles. Sí. Y después ya se ha ido relacionando más las conexiones, en fin, con la memoria y otro tipo de emociones. Pero hay que decir una cosa, y no se ha dicho ni una sola palabra del locus ceruleus. Y ahí sí que es un centro que regula el nivel de secreción dopaminérgica e noradrenérgica, que está más abajo que la amígdala, y que simplemente con estimularlo, o sea que hay personas que son muy... se desencadena una crisis de pánico sin motivo, nada. Son por estimulación de... Oye, él abre y vosotros abrís, ¿no? Una vía tremenda, ¿no? Él viene a decir, de momento las empresas farmacéuticas no me vienen a ver, pero da a entender un día, por ejemplo, en el tema de las adicciones, dice, oye, van a buscar un fármaco que llegue directamente a la amígdala. Y por lo tanto actúe sobre el rastro, ¿no?, sobre esta huella indeleble, ¿no?, que tenemos allí para siempre. ¿Tú lo ves esto posible? Bueno, selectivamente es muy difícil porque tanto si se inyecta o se hace una perfusión de cualquier fármaco, aparte de que eso no sería práctico, tiene una difusión por el sistema nervioso. Pero que ya eso, las benzodiazepinas, etcétera, ya actúan así sobre la corteza y también sobre circuitos emocionales del GABA, etcétera. Bueno, pues
porque no es tan selectivo como aparece aquí la cuestión de la amígdala, y las conexiones con otras estructuras, y el locus ceruleus, etc. No, y además ellos son conscientes de que probablemente hay que esperar a la nanotecnología esa famosa, que te puedan inyectar un robot, ¿no? Sí. Un átomo allí que vaya directamente a la amígdala. Sí. Mire, no todo el mundo está delirando, ¿no? Hay algunos que no. Iba a decir pocos. No todo el mundo tiene fobias, no todo el mundo está sometido a estreses, a efectos postraumáticos de la niñez. Oye, hay mucha gente normal por ahí, que lo que busca es, vivir un poco más tranquilo, ¿no? Menos desasosegado. Y le hemos pedido al equipo de redes que vaya por ahí y nos diga, bueno, si hay alguna receta para ser un poquito más felices. Nuestro cerebro está permanentemente acosado por frustraciones, adicciones, hechos traumáticos y miedos que nos dejan secuelas o cicatrices psicológicas. Aprender a canalizar nuestras angustias, positivar lo que nos sucede, nos permitirá disfrutar de las emociones que nos provocan bienestar. Si yo tengo determinadas vivencias negativas, traumas, frustraciones, sufrimientos, y no aprendo de esto, evidentemente estoy imposibilitando la felicidad. Pero si yo, cuando me llega el sufrimiento, la frustración o la infelicidad, aprendo de todo esto para sacar las conclusiones que me ayudan a cambiar de actitud, entonces yo la estoy favoreciendo. Por eso, el instrumento fundamental, facilitador de la felicidad, son las conductas de autoafirmación. Dicen los psicólogos que las personas debemos sentirnos dueñas de nuestro futuro. Para ello, se ha de aprender de los propios errores y se han de positivar las vivencias negativas. Hacer esto es mucho más importante que intentar borrar los hechos traumáticos de nuestro cerebro como si de un disco duro se tratara. Mucha gente, como no quiere sufrir, se niega que ha sufrido. Entonces, evidentemente, sufre por dos vías. Primero, porque se lo niega y eso le reprime y le crea trastornos psicosomáticos o traumas psicológicos. Y segundo, porque al negárselo no aprende de lo sucedido. Por eso hay gente que sigue tropezando 2, 3 y 40 veces en la misma piedra. Si supiéramos disfrutar de los momentos buenos de la vida y aprendiéramos de los momentos malos, tendríamos la felicidad en nuestras manos. Y entenderemos en toda su profundidad aquella cita de William Shakespeare que decía: el destino es el que reparte las cartas, pero nosotros somos los que jugamos la partida. Los humanos nacemos cada uno con nuestra composición genética que influye sobre nuestro carácter y sentimientos. Pero eso no significa que no tengamos control sobre nuestra existencia. La clave está en la interacción entre el hardware con que nacemos y el software que vamos agregando. Por ejemplo, si una persona es pesimista, en parte viene determinado genéticamente, pero también esa persona puede impulsar y desarrollar una actitud optimista y, en consecuencia, cambiar el carácter a positivo. A fin de cuentas, no es demasiado importante, pienso yo, si he nacido optimista o si me he hecho positivo. Lo importante es que yo, desde la herencia o desde el comportamiento, alcance actitudes que favorezcan mi felicidad existencial. La felicidad no está en relación directa con la salud física, sino en la mental. Los psicólogos humanistas defienden que la felicidad es el camino, el viaje que nos orienta a la realización personal. ¿Qué entendemos por realización personal? Sentirnos bien con nosotros mismos, utilizar nuestras capacidades de manera productiva y que todo eso redunde en beneficio de nuestra felicidad existencial y en beneficio de la armonía de las relaciones con los demás. La felicidad, dicen los expertos, no está en querer vivir grandes proyectos, sino en adaptarse a los riesgos que comporta la vida cotidiana. En definitiva, ser optimista y positivo. A todo ello nos ayuda la conducta de autoafirmación. ¿Qué es una conducta de autoafirmación? Muy sencillo, aquello que me ayuda a ir hacia donde yo quiero ir y me ayuda a ser como yo quiero ser. Si yo, al hacer las cosas que creo que son buenas para mí, me siento realizado, esto contribuye a mi felicidad. Pero a la vez me permite sentir que yo soy dueño de mi propio futuro, de mi propio proyecto existencial. El secreto quizás esté en no ser feliz por decreto,
sino en ser optimista e inteligente y procurar estar bien consigo mismo y con los demás en una interacción positiva. Muy bien, está muy bien el guión de este... La anatomía de, bueno, de la felicidad y no solo del miedo, ¿no? Tú me dices, está muy bien esto. Está muy bien, me ha encantado todo lo que decía. ¿Estás de acuerdo? Sí. Carlos, pero hay una parte más genética, sí, ¿no? Sí. Se ha referido en disposiciones genéticas solo a las disposiciones hacia lo depresivo, pero las hay las opuestas, las disposiciones hacia la euforia. Y ya se describió la psicosis maníaco-depresiva, o en términos de Kleist, las de angustia y felicidad. Yo he visto enfermos maníacos en situaciones, por ejemplo en la cárcel, inverosímilmente que se pueda sentir contento y feliz, y estar felices y no valorar adecuadamente la situación mala que tenía. O sea que hay una disposición genética al humor. Luego, el favorecimiento de conductas, el Además, análisis puede del ayudar, estrés, a lo mejor, ¿no? todo eso, claro. Oye, hay otros bichos raros que están contentos, felices, con circunstancias muy adversas, ¿no? Es el caso de los héroes. Y para terminar, como empezamos el programa, volvamos a la entrevista de Ledoux. Es justamente lo que le pregunté, oye, ¿qué pasa con los héroes, por ejemplo, no? ¿Qué piensas de los héroes? Quiero decir, hay una cierta reacción inconsciente ante una amenaza externa. Pero, oye, no todo el mundo reacciona del mismo modo. Ciertas personas se plantan frente al miedo, hasta se engrandecen, ¿no? Frente a una amenaza, incluso la guerra. Y en ocasiones son héroes. ¿Qué es un héroe exactamente? ¿Es alguien a quien no le importa nada la amígdala? ¿Alguien que puede olvidarse de la amígdala? Creo que la amígdala también actúa en los héroes. Si volvemos al caso de la bomba en los Juegos Olímpicos de Atlanta, todo el mundo se queda inmóvil. El tema es cuánto tiempo te quedas inmóvil y si eres el primero en actuar o no. El héroe es el actor que actúa el primero y los demás le siguen. Algunos pueden realizar la transición de reacción a acción más eficazmente y actúan con más eficiencia ante la situación, llevando con más soltura una situación de peligro. Un héroe es alguien que decide lo que debe hacer y logra buenos resultados. Sería imposible, vamos, no hablar de la conciencia, ¿no? Aunque parezca un tema muy complejo. Somebody said that, Alguien ha dicho que la conciencia es una especie de... que se sostenga una historia personal propia de manera coherente. Profesor Ledoux, en ocasiones, sabes, la gente no puede mantener una historia coherente y explota. Y se cae en la violencia o en las drogas, quién sabe. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién tiene la culpa? No estoy seguro. Dios, quizá, no lo sé. Cada persona tiene su historia. Y la coherencia varía de una persona a otra. La conciencia ocupa una parte tan pequeña del cerebro que en el caso de una persona coherente, el mismo hecho de mantener su cerebro bajo control depende de la parte inconsciente de su cerebro. ¿Quién tiene la culpa, no? Oye, a veces la gente pobre estalla. Sí. ¿No? Bueno, el héroe que decías, y en relación con eso brevemente, pues por supuesto siente el miedo, pero es que aparte del miedo, la angustia, hay muchas cosas, la madre que quiere salvar a un niño aun a riesgo de su vida, etcétera. Hay el deber, hay otras dimensiones de la personalidad y de la conducta, ¿no?, que dan lugar a comportamientos heroicos. ¿Y quién tiene la culpa? Ha dicho quizá Dios, bueno, Los y la genes. sociedad. Sí.